Bendiciones entonces, hermanas. Creámosle al Señor que Dios está con nosotros, que somos victoriosas, que vamos avanzando, que estamos cada día viendo con más claridad nuestra vida, nuestras tinieblas, para poder disiparlas con el poder del Señor, con el Espíritu del Señor y con su palabra. Proverbios capítulo 31, versículo 26 dice: abre su boca, y estamos hablando aquí de la mujer virtuosa, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Mira lo que hace la mujer virtuosa. Dice, abre su boca, pero no solo la abre para decir cualquier cosa, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Es la ley de clemencia, no cualquier ley. Es una ley la que hay en ella, en su boca, pero no es cualquier ley. Esta palabra ley es la palabra Torah, es la palabra Torah. O sea que lo que está en la boca de la mujer virtuosa es la palabra de Dios. La ley de clemencia es la palabra de Dios, ¿verdad? En su lengua. No habla cualquier cosa, no anda de chisme en chisme, hermanos. No anda de chisme en chisme. Ella se dedica a, a hablar de Dios, pues. Si no tenemos de qué hablar, no hablemos, ¿verdad? No hablemos. Claro, sí es necesario, por ejemplo, sí decir algunas palabras humanas, pues no somos tan perfectas, ¿verdad? Palabras humanas con nuestra pareja, pero eh, siempre buscando el bien, ¿verdad? Y buscando palabras lo más dulces posibles para no caer mal, porque miren, hoy vamos a hablar en el tema de la meditación sobre la gracia. Vamos a ver, no, el tema no es la gracia, pero vamos a hablar de que es necesario la gracia para muchas cosas, y que Dios quiere derramar gracia en nosotros también, en la medida en que nosotros avanzamos en querer hacer las cosas como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, la ley de clemencia está en su boca. El comentarista dice a este respecto, dice en este versículo 26, dice, abre su boca y ley de clemencia. Dice el comentarista, su enseñanza de sabiduría y de la ley eh, está templada, dice, con misericordia. ¿Qué es algo templado? Es como cuando metemos el Pyrex, lo metemos al horno con el pastel, y cuando sale del horno el Pyrex está bien caliente, ¿verdad? O cuando lo metemos a la refri y el Pyrex está bien frío, ¿verdad? El Pyrex lo podemos meter al frío o lo podemos meter al horno, un Pyrex de vidrio. Pero no, lo que no podemos hacer con el Pyrex es someterlo a, después de estar en el frío, a un calor, a un calor excesivo inmediatamente, porque va a quebrarse. Igual, si lo sacamos del horno y lo ponemos en algo si lo sacamos del frío y lo ponemos en algo caliente, o lo sacamos del horno caliente y lo ponemos en algo frío, igual el Pyrex se va a quebrar si abruptamente lo ponemos en una condición o temperatura totalmente radical, opuesta. Pero si esperamos a que el Pyrex se ponga al ambiente, eso es lo que se llama templado. Entonces, cuando dice aquí que es una forma de hablar la mujer abre su boca, ¿verdad? Con sabiduría, y su palabra dice templada, se está refiriendo a que la palabra que la mujer dice es adecuada al ambiente donde está, ¿verdad? Y eso es lo que nos cuesta, ¿verdad? Hablar según el ambiente donde estemos, porque nosotros a veces hablamos
de una manera, en un ambiente donde es diferente. Tú no vas a ir a a acompañar donde hay una vela, ¿verdad? Tú no vas a ir a dar gritos y carcajadas, ¿verdad? Y vas a charla y llamar la atención en un lugar tan doloroso, ¿verdad? Y triste como ahí. Tienes que hablar ahí de acuerdo a las circunstancias y con ese temple, ¿verdad? De acuerdo a ese ambiente. Igual no vas a ir a la iglesia en el momento de la alabanza a alabar a Dios, ¿verdad? Con tus palabras de una manera, si la alabanza está alegre y está pues hermosa, ¿verdad? No vas a ir con esa tristeza como que estuvieras también en la funeraria, ¿va? Entonces, realmente es movernos en el ambiente adecuado, a la temperatura adecuada, podríamos decir, ¿verdad? Eh, entonces la ley de clemencia está en su boca. Veamos si hay algún otro comentario al respecto. Eh, uh-huh. Bendito el nombre del Señor esta hora. Realmente estamos de hoy terminamos Proverbios, el libro de Proverbios. Hoy le decimos chao, chao. Hoy terminamos. Y vamos a empezar otro libro que el Señor allí me movió, pero todavía voy a confirmarlo. Podría ser el libro de Génesis o podría ser el libro de Romanos. Está entre eso lo que el Señor me está moviendo, pero más creo que vamos a empezar por Génesis. Entonces espero que te disfrutes también esas lecturas de Génesis, ¿verdad? Porque de repente agarramos parejo, ¿verdad? Libro por libro hasta que el Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Esta iglesia no está para un tiempo, esta obra que Dios comenzó aquí no es para un mes, un año, 5 años, es para el tiempo que el Señor diga. Entonces bien podemos leer toda la palabra de Dios en estos servicios, ¿verdad? Así es de que sigamos. Dice entonces, en cuanto al 26, ya no encontré mayor comentario, vamos al 27. Pero si hay algún comentario que yo no vi, está bien. Aquí no hay comentario, pero la clemencia es como relacionada a la misericordia, como que ella cuando habla tiene misericordia, pues, a la hora de hablar. Exacto. Tiene una ley de misericordia. Sí, gracias, hermana Linda. La palabra es que Gesed, una K, una J, Gesed. Y esta palabra viene de la 26:16. Es la 26:17. Significa bondad. No puede haber, según lo que dice en la mujer virtuosa, cuando abre su boca tiene que haber sabiduría, tiene que ser la ley de Jehová, la Biblia real. Por eso es que lo mejor es hablar cosas bíblicas, porque donde sí vamos a encontrar pureza, santidad, bondad, clemencia es en la palabra de Dios. Pero esta palabra clemencia es la palabra esta que significa bondad, dice por implicación hacia Dios, por implicación hacia Dios. Piedad, piedad rara vez por oposición, o sea, también se puede traducir como reproche, porque veamos que la palabra de Dios a veces, la Biblia, a veces nos habla de cómo Dios manifiesta a su pueblo algo que no le gustó, algo que le incomodó. Reproche subjetivamente, pero también significa belleza, afrenta, agradecimiento, agradecido, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, consolar, favor, fidelidad, gloria, gracia, merced, misericordia, piadoso, piedad. Entonces se mueve en todo ese contexto de palabras, la palabra que se menciona aquí, pero lógicamente la está enfocando la palabra a lo bueno, pues, no a reprochar, ¿verdad?
sino a usar con sabiduría la palabra de Dios. Veamos el versículo 27. La mujer virtuosa, porque estamos terminando el libro de Proverbios. Dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Considera los caminos de su casa. El comentarista dice, ella era una diestra ama de casa, ¿verdad? También dice que no es ociosa. Tiene sus ojos que están, dice, siempre observando en su hogar las condiciones y necesidades que hay, ¿verdad? No pasa por alto en su hogar eh, viendo una cosa que no está bien y haciéndose la loca, ¿verdad? Viendo quién otro mira para que lo haga, ¿verdad? No, ella está considerando todo en su hogar, ¿verdad? Y luego dice que no hay ociosidad, no se ve como una mujer ociosa. Sus ojos miran para todos lados, eso es, considera los caminos de su casa, es que sus ojos están en una observación general, ¿verdad? Siempre considerando su hogar primero, ¿verdad? Porque ya dijimos que una de los enfoques virtuosos realmente de la mujer virtuosa es su hogar, su familia, su marido, sus hijos, ella misma también, ¿verdad? Pero no solo ella misma, ¿verdad? Porque también puede darse en el caso de que solo por cumplir, como la marimba, ¿verdad? Solo por cumplir con el esposo, solo por cumplir con los niños, solo por cumplir con la casa, un 30%, ¿verdad? Y el otro 60% ella, ¿verdad? Solo ella y sus adornos y sus arreglos y que el salón y que las compras y que todo. No, tiene que ser equilibrado, equilibrado. No olvidarse de sí misma, eso tampoco, porque eso no es de Dios, ¿verdad? Pero sí con equilibrio. Dice, no come el pan de balde. Es muy importante que haga obra con sus manos para que quede no pagado, ¿verdad? Porque se supone que el esposo, una mujer virtuosa, sabia, debe buscar lo más posible el disfrutar su hogar, el disfrutar su familia, su esposo, y no solamente echarse todo el afán, la carga o llenarse de codicia, ¿verdad? Para estar cada día consiguiendo más, porque puede ser que eso la desvíe, ¿verdad? Si es muy productiva, pues gloria a Dios. Gloria a Dios por ser productiva, pero el equilibrio siempre va a ser importante, mi querida hermana. El equilibrio siempre es importante de que no pierdas, como dicen, ¿verdad? Que no pierdas la plomada, que no pierdas en ese sentido, como dicen, ¿verdad? La brújula, ¿va? No pierdas el norte, ¿verdad? Porque, mira, raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Y cuando aprendemos a hacerlo, puede desenfrenarnos. Mientras no estés desenfrenada, trabaja. Mientras no te esté causando demasiado estrés y ansiedad tu trabajo, pues estás equilibrada, ¿verdad? Estás equilibrada. Ya cuando el trabajo ya te está causando olvidarte de ti misma y de tus necesidades de todo tipo, porque no solamente tenemos necesidades físicas de comer, dormir, sino también necesidades emocionales, necesidades intelectuales, ¿verdad? Leer un libro, que mejor que la Biblia, ¿verdad? Eh, hacer un poco de ejercicio, en esos trabajos que son muy pasivos, ¿verdad? Esos nos desenfocan. En esos trabajos profesionales intelectuales donde se mete mucho uno en lo intelectual a ese trabajo, está peligroso porque no te deja meditar, ¿verdad? La ventaja de los trabajos manuales que no conllevan el intelecto, mayor cosa más que la creatividad, porque el trabajo manual es más creatividad, las artes, ¿verdad? Pintar, por ejemplo, es un trabajo, porque te puedes dedicar a
sacar obras ahí, aunque sea copias de obras, pero pueden salir bonitas y de eso puedes vivir. Pero tiene la ventaja que por ser un trabajo creativo, tus manos lo aprenden y tus manos hasta solas pueden agarrar un estilo y una habilidad de que te deja mentalmente meditar. A veces hay trabajos manuales donde de verdad puedes estar meditando. Y en el hogar hay mucho trabajo manual también. Lavar los trastos es un trabajo que te permite meditar. Costuras, por ejemplo, es un trabajo que te permite meditar. Las manos aprenden a no lastimarse entre ellas. Por mucho que estés lavando el cuchillo, no te vas a cortar, estás meditando, estás observando. Entre manos y ojos hay un buen trabajo ahí. Entonces, tratemos de que si tu trabajo es intelectual, no te meta, por así decirlo, a la cajita de tal manera que te ahogue en la capacidad de meditar, ¿verdad? Porque eso es lo que yo por lo menos trabajé en un trabajo intelectual que terminaba yo perdiendo a veces la unción que había obtenido en la oración y en la lectura, porque a veces yo antes de mi trabajo leía proverbios, leía un capítulo de proverbios antes de empezar mi trabajo. No digo que todos los días lo hice porque a veces uno tiene más trabajo que otros días, pero cómo me ayudaba eso. Pero el problema es que el afán de un trabajo muy teórico, muy intelectual, es que te ahoga. Por eso dice la Biblia que esta semilla muy próspera, ¿verdad? Eh, puede ahogar la palabra. Cuando una persona es muy próspera intelectualmente, ahí le puede ahogar la palabra el mismo trabajo, porque no le va a dar chance a meditar. Pero si tu trabajo es más manual, entonces tienes el privilegio de poder meditar, salvo que tu trabajo sea muy intelectual y muy así que tú hagas miniaturas, ¿verdad? Que a veces sí, ahí sí. Porque hay quienes ahora están haciendo tacitas miniaturas y las están adornando. Pues, pues podría haber ahí. Pero la idea es que tú trates de disfrutar la palabra en tu diario vivir, mujer, para que tú estés cada día más desarrollando tu sabiduría como mujer virtuosa. Amén. Mira lo que dice el 28. Hay unos versículos a la par aquí de considera los caminos de su casa y no come su pan de balde. Voy a ver si encuentro uno muy bonito que dice aquí. Estaba viendo esta palabra de la 6103 que la encontré aquí, que es balde, y esta palabra es atzla, como acuérdate que dice que no come su pan de balde. Dice que es indolencia, negligencia o pereza. Una mujer virtuosa jamás tiene que ser perezosa porque dejaría de ser virtuosa. Otra traducción de virtuosa es hacendosa. Es que, es que siempre está ocupada, es que siempre quiere estar haciendo algo. Tampoco va a estar afanada en su casa, ¿verdad? Porque entonces ya se salió del guacal. Pero ese te quería mencionar. Versículos no encontré otro. Se levantan sus hijos en el 28 y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. O sea, esto de ser virtuosa no es algo que solo va a salir de tu boca, ¿verdad? Alábate pato que mañana te mato, ¿verdad? Y como dicen, ¿verdad? El aire tiene que venir de afuera, ¿verdad? Y no de adentro. Quiere decir que no es pantalla, que no es pantalla que tú eres virtuosa. Es algo que los demás de tanto verlo ya se convencieron, ¿verdad? Ya se convencieron de que en ti hay algo, que una obra que Dios ha hecho. La gloria es de Dios, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que hay una obra que Dios ha hecho y la alaban. Esta alabanza no te enorgullece, sino solamente te hace más humilde y te hace sentir gozosa de que Dios está trabajando contigo, ¿verdad? Se levantan y la llaman bienaventurada. El comentarista en cuanto a este, que es el 28, solo dice, gozaba de gran respeto porque había ganado la alabanza de su familia. Mira, si los que están cercanos a ti te tiran piropos, créeme, los de afuera de verdad
van a quedar convencidos de que lo que tú eres. No porque tú tengas que convencer a nadie de afuera, pero sí, como dijo alguien por ahí, si los tuyos te siguen, tú tienes un testimonio verdadero. Pero si ni los tuyos te siguen, ahí se está evidenciando algo. Si no te siguen los tuyos, si no tienes a los tuyos como seguidores, tú debes meditar en esto, ¿verdad? Y dice, gozaba de gran respeto porque había ganado la alabanza de su familia. Una madre no puede tener mayor gozo que ver que sus hijos crecen para alabarla como la fuente de sabiduría que los hizo sabios, que aprendan que su madre, ¿verdad?, ha sido usada por Dios para su bendición. Por eso dice en el versículo 25, Proverbios 23, 25, alégrense tu padre y tu madre, gócese la que te dio a luz. Con eso estás honrando a tu padre y madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Una mujer virtuosa corrige a sus hijos. No los, no los anula, ni los maltrata, ni los afecta en su alma, porque ahí no es virtuosa. ¿Cuántas veces hemos cometido esos garrafales errores por ignorancia, por falta de sabiduría, y después tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos por tantas cosas que hicimos totalmente sin gracia y sin sabiduría, ¿verdad? Pero siempre habrá un momento para ponernos a cuentas, para tratar de corregir, orar, interceder a Dios para que nuestros hijos perdonen y olviden toda esa mala crianza que pudimos haberles dado. Mira, eh, pero sí es necesario corregir. Una madre no puede tener mayor gozo que ver que sus hijos crecen eh, habiéndole agradecido algo. Eso es un gozo para uno de madre. Primera de Timoteo 2:15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Este versículo lo han tomado algunos en lo literal y se han llenado de hijos. No seas tan superficial en la palabra en este versículo. No se está refiriendo a llenarte de hijos como los hacen algunas sectas que creen que este versículo literal lo tiene que tomar la mujer. No es un versículo literal totalmente. Sí, engendrar hijos te va a ayudar a ser más santa y más sabia, porque si algunos demandan de los padres son los hijos. Tener un hijo ayuda a que avancemos en nuestra santificación, ¿verdad? Pero no es que nos ayude a que solo porque tuve un hijo ahora soy santa y ahora sí me voy con el Señor. No, tienes que hacer tu trabajito. Entonces, lo que sí es cierto es que es necesario que como los hijos la madre los debe tener hasta los 12 años si es varón y luego pasarle la batuta al padre para que se encargue él si es varón, y si es mujercita la vas a llevar y guiar hasta que te mueras. Mira, igual si es varón vas a tener que seguir siendo madre, pero ya el trabajo después de los 12 años ya le toca al esposo. No para que tú se lo impongas, ¿verdad? Con esto no quiero decir que tú vayas y ahora, ¿verdad? Fíjate que por ahí hoy una prédica y te toca, ¿verdad? No, es con gracia, con sabiduría que tú vas endosándole a tu esposo, a su hijo varón, ¿verdad? Si no lo toma él, no lo entiende él, porque a veces el esposo no es tan espiritual, entonces tú dáselo con sabiduría, ¿verdad? Pues poniendo delante de él las necesidades que tú ves de tu hijo para que él lo aborde y él las vaya salvando, ¿verdad? No es de, anda con tu papá, hay que te aconseje él. No, solamente tomas nota, observas, dice, considera los caminos de su casa. Y entonces tú miras una necesidad en tu varón, mi hijo ya necesita que su papá le dé un tema de tal cosa, ¿verdad? Esas dudas, porque el niño puede llegar contigo a salvar sus dudas, pero tú ya no estás tan capacitada, porque no vas a poder, el hombre es hombre. Y como dice la Biblia, hoy en la mañana se me venía un versículo que dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre con hombre, ¿verdad? El hombre hace al hombre, él le da su sabiduría y sus capacidades, lo que pueda, ¿verdad?
para ayudar a otro hombre. Y nosotras las mujeres con nuestras mujeres, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. De los 12 años en adelante el varoncito ya no debe dormir con la mamá, porque hay mamás que me dicen, ¿qué hago? Me dijo, viera que mi hijo ya tiene 10 años, yo siento que ya no debería dormir conmigo. Desde los 8, le digo yo. Desde los 7, 8 años ya el niño ya no debe dormir con la mamá. Pero ya hay que ver, desde antes, si se puede, hermanas. Si ya se puede, ¿cómo? Ya comprarle su colchonetía o su catre, ya que duerma a la par, que no deben. Y si son varoncitos y mujercitas, ya desde cierta edad ya no deben dormir en la misma habitación. Ya no. Ni en la habitación de los padres, ya los hijos a cierta edad, no. No hagan eso, pongan aunque sea una cortina. Pero no, hombre, no compliquen la vida de sus hijos, no los afecten, ¿verdad? Bueno, entonces esto de salvarse engendrando hijos, ya entendimos que es que la madre desde el vientre, les digo yo, vaya guiando al niño a la palabra, a la palabra. La palabra es un vientre espiritual también. La palabra de Dios es un vientre espiritual. Así como nosotras para engendrar a nuestros hijos tenemos una placenta que está llena de agua, así es la palabra de Dios para nuestros hijos. Pueden ser engendrados, ¿verdad? Ahí, en la palabra. Tú puedes engendrar hijos en la palabra, ¿verdad? Si desde pequeños los guías a la palabra. Leamos la Biblia, hijitos, vénganse. Qué mejor que el niño practique, como ya desde chiquito ya empiezan a querer aprender leer y escribir desde los 3, 4 años, ya andan haciendo ahí la UPA, ¿verdad? Qué mejor si es a través de la palabra ya, que ahora ya los niños a los 4 años, ya las maestras de párvulos ya casi los tienen que aprendieron a leer, ¿verdad? Pues qué mejor que vayan desarrollando sus palabritas en la Biblia. Engéndralos en la palabra, ya los engendraste en tu vientre natural, ahora engéndralos en la palabra, que la palabra es una placenta espiritual. Y una vez los logres meter a la palabra, ahí ya la palabra se encarga, ¿verdad? Ellos ya van a ir siendo atraídos a alimentarse de esa, ahí mismo, ¿verdad? Va a salir un cordoncito umbilical ahí a la palabra y los va alimentando. Un versículo que se les quede ya es un alimentito ahí que va a ser su fruto. Entonces, sigamos adelante aquí con Proverbios 31, ¿cuál dijimos? 20, ¿qué? Proverbios 31, es que me salí aquí, 29. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Esa ya la vimos. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Mira, madres buenas sobran, todos, padre y madre, todos se creen buenos, porque así dijo el Señor Jesús. Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, por muy malo que sea una nana o un tata, no puede ser malo con un hijo. No puede, se lo conmueve, el hijo transmite ternura. Un hijo a toda edad, mira, vas a ser así como yo, más vieja que yo, vas a ser madre y te vas a dar cuenta que el hijo a toda edad te inspira ternura. Los hijos de verdad, por muy malos tatas y nanas que hayamos sido, si los criamos nosotros, siempre nos va a inspirar ternura. Como dicen, arrastran la barba y el hijo todavía lo vemos con ternura. Entonces, dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas. ¿Por qué sobrepasas? Porque lo engendraste en la palabra, porque lo guiaste a la palabra, porque lo guiaste a la iglesia, porque lo llevaste, lo guiaste en sus caminos. Y dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se va a olvidar jamás de que tú lo guiaste. Entonces, por eso te van a llamar bienaventurada, tus mismos hijos. Los demás es que ella lo llevaba. Mira, ahí hay un versículo donde dice que un niño heredó la fe de su abuela y de su madre. La heredó, ¿cómo la heredó? Ella lo engendró en la palabra.
y al engendrarlo, ella también había sido engendrada, tal vez su abuela fue engendrada por sus padres. Entonces ahí dice, heredaste algo, heredaste la fe, pero no fue que que venía en un gen, no. Tal vez hay genes espirituales, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que lo heredará, lo heredará. Y de ahí dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Este versículo es digno de toda una prédica. Pero la gracia es una capacidad que, que aparenta, verdad, y que cae bien a los demás. La gracia es algo que te permite ser verdadera y no caer mal. La gracia es, así como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Les digo estas cosas, decía, por la gracia que me es dada. O sea, una capacidad que Dios da de caer bien diciendo algo chocante. Pero lo dijiste, es como, la gracia es como el filo que Dios te va dando a tu espada, a tu lengua, ¿m? Que le va dando un filo, no para cortar piñas, porque hay quienes tienen filo en la lengua que podrían cortar una piña, pero es porque andan con una labia y una capacidad de mentir y de chisme, ¿verdad? Eso no es de Dios. No, este es un filo, la gracia es un filo que Dios te agrega. Podríamos decir a tu lengua, pero no es a tu lengua, es a la espada del Espíritu que Dios te permite usar, que es la palabra de Dios con espíritu, con fe, pues. Cuando tú tienes fe en lo que estás diciendo, la palabra de Dios es espada que lleva filo. Cuando tú no tienes fe en lo que estás diciendo, solo estás declamando un versículo. Pero cuando tú tienes fe en lo que estás diciendo, tienes una espada que lleva filo. Y entonces Dios añade gracia, que es que tú digas la verdad y la gente no se vaya, sino que quiere oír más, ¿verdad? Pero como acuérdate que es engañosa, la gracia es engañosa. Entonces, cuando dice engañosa se refiere que hay gente que puede aparentar gracia, pero se puede distinguir la verdadera y la falsa en que la falsa no te está diciendo la verdad, solo te está consintiendo algo que está contra la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces cae bien porque es permisiva. O sea, la diferencia entre la sana doctrina y la falsa es de que la sana doctrina dice la verdad, ¿verdad? Y para cambiarte. Pero la falsa doctrina dice la verdad sesgada, utilizada, manoseada, como decimos en lo jurídico, tergiversada, manipulada, desviada, en otras palabras, jalada, o sea, jalan versículos y los quieren transformar para dejar a la gente seguir en su concupiscencia y que no se les vaya. Entonces, la gente dice que como le permiten seguir en el pecado, tolera a esa persona y dice, es que él tiene gracia, pero esa es engañosa la gracia, ¿verdad? Otra gracia que es engañosa, la del maquillaje de las mujeres que hablan y risita tras risita, pero ellas porque son capacitadas para caer bien, pero esa es gracia engañosa, ¿verdad? Solo es una gracia para venderte un producto, para hacer un programa donde logren audiencia, pero esa es una gracia falsa trabajada, que se basa en una belleza artificial y falsa para que la gente se enfoque en una belleza falsa, pero por atrás se están engañando para venderle un producto. Pero la gracia verdadera es esta que te digo, que es cuando dices la verdad y no se va la gente, porque la gente de verdad, como lleva fe lo que le estás diciendo y lleva sinceridad y tú lo practicas, entonces llega a las ovejas, ¿verdad? Entonces, quien es oveja, esa es la característica de la oveja, quien es oveja soporta,
Quien no es oveja es cabrito. El cabrito es el que ya es cristiano, pero no quiere cambiar, ¿verdad? La oveja es la que es cristiana y quiere cambiar, pero el cabrito es el que es cristiano, pero no quiere cambiar. Quiere vivir su vida a su manera, ¿verdad? Las cabras hasta nylon comen y no les pasa nada. Entonces el cabrito sube montañas y no le pasa nada, pero ese es el cabrito. Entonces, si al cabrito tú le dices la verdad, como no quiere cambiar, se va, porque es esclavo del pecado todavía, ¿verdad? Pero la oveja, como quiere cambiar, reconoce que el pecado la quiere esclavizar, la oveja se queda. Por muy dura que sea la doctrina, no se aleja. Por eso dice que cuando el Señor Jesús en cierta ocasión estaba predicando, los discípulos se dieron cuenta que de 5,000 estaban quedando como 100 o 70. Y le dijeron, Señor, le dijeron, hasta ellos se sintieron que ya no aguantaban. Y le dijeron, Señor, no hable de esa manera, le dijeron, porque muchos se han ido. Entonces eran cabritos, ¿verdad? Y el Señor les dijo, bueno, les dijo, yo pensé que ustedes eran ovejas, ustedes también se quieren ir, les dijo. ¿No será que 12 cabritos escogí? Les dijo, ustedes también se quieren ir. Por eso dice la Biblia que el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí. ¿Y qué quiere decir esto? No quiere decir que solo porque te congregas tú eres hijo y te tienes que no. Eso está diciendo que si tú te quedas, aun cuando la doctrina es directa, total y a veces con poca gracia del ministro, si tú te quedas, tú eres oveja, tú eres hijo. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino Cristo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, a los que creen en el Espíritu Santo, los que les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. El que cree es oveja, si tiene, y ya creyó y confesó, tiene al Espíritu Santo, que es la garantía de que es oveja, y por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, por muy dura que sea la doctrina, no se va porque es hijo de Dios y es engendrado y está inscrito su nombre en el libro de la vida. El cabrito, aunque ya esté inscrito su nombre en el libro de la vida, por no querer cambiar, el Espíritu Santo se aparta de él y se aleja. Contrista al Espíritu Santo porque no quiere someterse a la palabra de Dios. Entonces ese es el que no permanece, porque es esclavo del pecado, no permanece, y entonces solo por cierto tiempo el Espíritu Santo logra nuevamente, llega, otro poco de tiempo se queda, sirve, y de ahí algo dijeron, ¿verdad? De una verdad, aunque la hayan dicho con gracia, como no quiere cambiar, no está dispuesto a dejar ese pecado, se aleja otra vez y acusa al pastor, acusa y dice, es que a mí me la dijo, es que por mí lo dijo, es que me está echando mentiras, no quiere cambiar. Y aparte está el que totalmente es esclavo del pecado, que esos no se congregan, ¿verdad? Son ocasionales, son visitantes, pero bueno, Dios sabe en su tiempo quién va a llegar y quién no va a llegar, porque Él escoge, ¿verdad? Así de que con esto leo la última, es engañosa la gracia, y por eso me detuve ahí, porque es toda una prédica. Dice, por último, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. A Dios nadie lo engaña. Una mujer virtuosa va a recibir bendición de Dios, y lo dice en los primeros versículos del 10 en adelante de Proverbios 31. Es una mujer de éxito, es una mujer próspera, es una mujer que sus manos están llenas de bendición, y Dios quiere bendecir no solo sus manos, sino sus labios. Y Dios le va a devolver el fruto de sus manos y de sus labios, y va a ser alabada en las puertas. Las puertas son lugares prominentes. ¿Por qué? No por lo que blabló, sino por lo que hizo. Por lo que hizo. Con esto termino. Dios te bendiga, y le doy el tiempo a mi hermana. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor.